Muy bien, queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente con 21 temas de discipulado bíblico. Y esta vez tenemos un tema muy interesante, el tema acerca del noviazgo, tema número 14. Vamos a entrar en este punto el día de hoy. En primer lugar, es importantísimo aprender sobre el noviazgo, porque de esta manera se formará una familia para la vida entera. El matrimonio es algo que Dios ha hecho para la vida entera, no es para probar por un tiempo. Es algo permanente hasta que la muerte nos separe, como dice la Biblia. Y entonces la tarea de iniciar un hogar por medio del noviazgo es algo que debe ser guiado completamente por medio de la palabra de Dios. Eso vamos a analizar hoy día, un tema bastante delicado. Alguien ha dicho que hay dos decisiones muy grandes e importantes en la vida. La primera, la más importante, de donde depende el destino eterno de la persona, es aceptar a Cristo como su Salvador personal, recibir a Cristo en su vida, seguir a Cristo. Y la segunda decisión más importante es decidir encontrar la voluntad de Dios en cuanto a casarme con alguien. Si es que me voy a casar, porque también uno puede quedarse soltero, pero si me voy a casar, es tan importante entender y discernir la voluntad de Dios en cuanto a esto, especialmente si somos hijos de Dios y somos cristianos. Número 2, como todo en la vida, el noviazgo es un asunto de obediencia a Dios o de rebeldía. Cada cosa que hacemos en nuestra vida depende si seremos obedientes al Señor o si haremos nuestra propia voluntad. Así que el noviazgo, la persona que va a ser mi esposo, mi esposa para la vida entera, ese punto también es un asunto que depende de mi actitud. Si seré obediente al Señor, voy a obedecer al Señor. Ahora, claro, en cuanto a esto, hay una concordancia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Por supuesto, Dios no me va a mandar a casarme con alguien que no me atraiga, ¿no? Tiene que haber, claro, una atracción natural, tiene que haber el amor por esa persona. Pero aún así uno puede desviarse de la voluntad de Dios. Por ejemplo, uno puede escoger una persona que no sea creyente. Y ahí sí estamos en una falla absolutamente grande en cuanto a eso. Se puede enamorar el joven, la chica de alguien que no es cristiano y va a pensar que es la mejor persona del mundo y se va a equivocar de medio a medio. Por eso decimos, el noviazgo también, como las demás cosas en mi vida, es una de dos cosas: obediencia a Dios o rebeldía contra Dios también aquí. En tercer lugar, obedecer a Dios trae bendición. Siempre va a traer bendición la obediencia al Señor, como también por el contrario, desobedecer a Dios va a traer consecuencias muy malas, va a traer maldición. Dice en Romanos capítulo 2, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Las consecuencias de no seguir el camino del Señor siempre vendrán, muy malas consecuencias de desobedecer a Dios. Y el matrimonio es para siempre. Si yo me he casado con una persona que no es la voluntad de Dios, una persona incrédula, entonces las consecuencias vendrán con el paso de los años. Tal vez la mayor consecuencia, la peor consecuencia sea con los hijos. En muchos matrimonios entre un creyente y un incrédulo terminan con los hijos que no quieren saber nada del camino del Señor. Pero esto dice la Biblia. También dice ahí mismo: más gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando obedecemos al Señor, estas son las cosas que vendrán en nuestra vida: gloria y honra y paz a todo aquel que obre el bien, a todo aquel que obedece la voluntad de Dios. Esa es la bendición de Dios
cuando sabemos o cuando aprendemos, a veces no sabemos, pero aprendemos a obedecer la voluntad de nuestro Dios en cuanto a la persona que se va a casar con nosotros. Número 4, si queremos ser obedientes, Dios ya tiene preparada una persona dentro de su voluntad. Pero hay un requisito. Si queremos ser obedientes, porque si usted no quiere ser obediente, Dios no le va a mostrar ninguna persona. Dios conoce todas las cosas. Dios le conoce a usted más profundamente de lo que usted mismo o usted misma se conoce. Le conoce Dios. Si usted quiere obedecer al Señor, Dios tiene ya preparada una persona para usted. Ahora, si usted no quiere obedecer al Señor, Dios tampoco va a intervenir en la vida suya en cuanto al matrimonio, porque usted quiere fuera del Señor hacer la voluntad suya, no la voluntad de Dios. Todo depende si es que yo estoy dispuesto a obedecer al Señor. Dice en Efesios capítulo 2 de esta manera: porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. A propósito, aquí podemos ver, ¿no?, que hemos sido creados nuevamente, ya no por el nacimiento natural en este mundo, hechura suya y creados. Ya no está hablando cuando nacimos de nuestra madre en este mundo. No, ya no habla de eso. Está hablando de una nueva creación, de un nuevo nacimiento. Hemos sido creados otra vez, hemos nacido de nuevo. Y de eso habla aquí. Hechura suya somos nuevamente, creados ya no de nuestros padres, sino creados ahora en Cristo Jesús, creados otra vez, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es el motivo de nuestra vida, es para llevar a cabo buenas obras, las cuales, estas buenas obras de Dios, Él las preparó antes, de antemano, las cuales Dios ordenó antes de nuestra vida, en realidad, como dice la Biblia, antes de la creación del mundo. Así lo hizo Dios. Dios preparó el camino de las circunstancias de nuestra vida muy anticipadamente para que anduviésemos en ellas. En estas buenas obras, Dios preparó cada parte de nuestra vida, cada circunstancia. Dios ordenó eso muy de antemano para que anduviésemos en el camino del Señor. Y eso comprende también una persona para que sea nuestro esposo, nuestra esposa. Y acá vemos el caso de Abraham. Siendo Abraham ya muy anciano, encargó a su mayordomo que buscase una esposa para su hijo Isaac. Ahora, Isaac era ya bastante adulto. En este tiempo, Isaac tenía 40 años de edad. Pero ¿sabe qué? Isaac ni siquiera intervino en buscarse él una esposa. Fue Dios el que ya tenía preparada a Rebeca, la que sería esposa de Isaac. Pero Isaac no intervino para nada. Aquí podemos ver la obediencia tan grande de Isaac. Isaac simplemente hizo lo que Dios había querido y lo que Dios había preparado por medio de Abraham. Dios confiaba enteramente en la voluntad de Dios. Dice así: y Abraham, en Génesis capítulo 24, y Abraham era ya viejo y venido en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, el que era señor en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y tomarte he juramento por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomes mujer para mi hijo de las hijas de Canaán, entre los cuales yo habito. Obedeciendo la voluntad de Dios. No quiso tomar una mujer pagana, una mujer idólatra. Y fue muy obediente Abraham. Él dijo: vas a ir a tomar de en medio de mi parentela, allí en la tierra de donde yo salí. Allá muy lejos irás y de allá traerás una mujer temerosa de Dios
para mi hijo Isaac. Mas que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás de allá mujer para mi hijo Isaac. Y sigue diciéndole de qué manera el siervo de Abraham encontraría la mujer que Dios muy de antemano la tenía preparada. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi naturaleza, y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomarás de allá mujer para mi hijo. Eso va a ser con usted, joven, eso va a ser con usted, señorita, si es que usted quiere obedecer la voluntad de Dios, si es que está dispuesto a obedecer. Y cuando el siervo de Abraham llegó a la tierra de Harán, él oró, se arrodilló delante de Dios y pidió, Señor, tú me has dicho que vas a bendecirme y vas a mostrarme quién será la esposa de Isaac. Entonces te pido que me guíes. Y Dios lo hizo. Antes que termine de orar el siervo, allí apareció. Antes de terminar de orar, estaba frente a él Rebeca, que ella fue la escogida de Dios para ser esposa de Isaac. Con precisión completamente exacta fue la persona que Dios le mostró. Eso será en la vida del joven, de la señorita cristiana. No de la misma manera que Abraham, por supuesto. Dios tiene diferentes maneras de guiarnos, pero vamos a ver dentro de unos momentos de qué manera el joven o señorita puede discernir quién es la persona que Dios ha preparado. El Señor nos advierte grandemente de no formar un hogar entre un creyente y un incrédulo, como ya lo hemos dicho. Esta es una advertencia muy grande de parte de Dios. No forme un hogar. Si usted es un creyente o una señorita creyente, usted es hija de Dios. La otra persona que usted seguramente considera un gran hombre, una gran mujer, una persona ideal, con mucha educación, con una vida moral muy recta, y etcétera, etcétera. Usted está grandemente equivocado, porque mientras usted es hijo de Dios, ella no lo es. Y como dijo un pastor, quisiera nombrar esta anécdota, había una pequeña reunión en el norte del Perú, allá en Sullana, estaba el pastor Ángel Colmenares, un siervo de Dios muy recordado. Y así en una reunión una señorita le preguntó, una señorita de su iglesia le preguntó, pastor, ¿por qué yo no me puedo casar con este joven que, bueno, no es incrédulo, sí, pero es la persona más perfecta que uno pueda encontrar, este joven? ¿Por qué no me puedo casar con él? El pastor Ángel Colmenares, con mucha sabiduría que Dios le dio y algo gracioso, le dijo, bueno, hija, ¿sabes cuál es la razón? Que tú eres una hija de Dios, ¿no es cierto? Sí, dijo, yo soy hija de Dios. Ahora, ¿él es hijo de Dios o no? Bueno, no, tuvo que reconocer, él no es un hijo de Dios. Si no es un hijo de Dios, ¿qué dice la Biblia? Es hijo del diablo. Entonces, si tú te casas con ese joven, ¿sabes quién va a ser tu suegro? Tu suegro será Satanás. Ese va a ser tu suegro. Y graciosamente, pero tiene 100% la razón. Así que la Biblia nos advierte solemnemente sobre este gran error de casarse un creyente con un incrédulo. Ahora, algunos lo hacen, muchos lo hacen, a pesar de la advertencia de Dios mismo. Y bueno, dicen a veces, aunque en este momento yo me case con él, con ella, aunque en este momento él o ella no es creyente, pero con el transcurso de los años y con mucha oración, él se convertirá a Cristo. Podría ser. Pero hacer eso es como lo que hacen algunos que trabajan en la vigilancia. Los que trabajan en vigilancia casi siempre tienen un arma de fuego. Y a veces cuando se ponen a tomar, entre ellos cometen una locura, porque dicen, bueno, acá están ya claro, están medio mareados, medio borrachos, pero están entre unos 4 o 5 vigilantes y todavía con su arma de fuego allí. Entonces ellos dicen, bueno, ¿quién es más hombre de nosotros 4?
quién es un verdadero hombre, vamos a jugar a la ruleta rusa. Entonces agarran un revólver y como tiene 6 balas, creo que son, entonces le ponen una sola bala y le dan vuelta al, no sé cómo se llama, el recipiente de las balas, le dan vueltas y hasta que se detiene y lo cierran. Entonces, claro, nadie sabe si el que va a disparar está vacío o si tiene la bala, una sola bala de los 6 que contiene. Entonces dice, yo soy hombre, y se apuntan a las 100 y disparan. Tal vez ha disparado en el casquete vacío, pero tal vez al disparar agarra la bala que está ahí y muere en ese instante. Esa es una necedad absoluta, jugar a la ruleta rusa. Entonces, un joven o señorita que se casa con una persona incrédula es parecido al juego de la ruleta rusa. Tal vez, de repente, de aquí a 10 años o 20 años, ese cónyuge que es incrédulo ahora, tal vez se convertirá a Cristo. Tal vez. Lo más probable es que no se convierta al Señor. Así que la Biblia nos da una advertencia muy grande de no hacer esto. Dice en 2 Corintios capítulo 6, no os juntéis desigualmente en yugo. Bueno, cuando hay los bueyes siempre trabajan en pareja, nunca solos. Hay una pareja de bueyes y llevan el yugo. Ahora, si un buey es más alto que el otro, es imposible porque el yugo va a estar desigual. No se puede. No os juntéis desigualmente en yugo. Eso es un matrimonio entre un creyente y un incrédulo, con los que no creen, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Usted, como creyente, es hijo de la justicia de Dios. Él o ella, no creyente en Cristo, es parte de la injusticia. Todavía no ha sido justificado por el Señor. Está en las tinieblas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Como el pastor Colmenares dijo, ¿no? Usted va a ser su suegro va a ser Satanás. Belial es uno de los nombres de Satanás. ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Si usted es un hijo o hija de Dios, el cuerpo suyo es templo de Dios, es morada del Espíritu Santo. ¿Y qué concordancia puede haber entre el templo de Dios, que es el cuerpo de usted, con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo, como creyentes, como hijos de Dios, es templo del Dios viviente. Como Dios ha dicho, yo habitaré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Y como entonces el mandamiento del Señor es más bien apartarme de los que son incrédulos. Ahora, no se trata de odiarlos de ninguna manera. Al contrario, hay que amar a los que conocemos que no creen en Cristo. Hay que amarlos, orar por ellos hasta que se conviertan al Señor. Pero casarme con alguien que no conoce a Cristo es una real locura en realidad. Ahora, número 6, ¿cómo discernir quién es la persona con quien debe casarse? En este caso ya obedeciendo al Señor. Vamos a asumir que este joven, esta señorita, honestamente, con todo su corazón, quiere él saber cuál es la persona que Dios lo tiene preparado de antemano para casarse. ¿Cómo discernir quién es la persona de acuerdo a la voluntad del Señor? Entonces, el Señor dará sabiduría al joven o la señorita si es que quieren ser obedientes. Ese es el requisito indispensable. Si usted quiere obedecer al Señor, entonces Dios le va a contestar. Ahora, si usted no quiere obedecer al Señor, no hablemos de eso, porque usted quiere ser desobediente al Señor. No hay solución a eso. No existe solución a la desobediencia, a la rebeldía contra Dios. Pero si usted ha aprendido a obedecer al Señor también en cuanto al noviazgo, al matrimonio, Dios le va a dar sabiduría con toda seguridad. Dice en Juan capítulo 7,
Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de el que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Ahí está, por eso lo hemos subrayado. El que quisiere hacer su voluntad. Entonces, esa persona conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hay un requisito indispensable para conocer a Dios: estar dispuesto a obedecerle. Si yo estoy confundido, si yo no entiendo quién es el Señor, si la verdad está en la Biblia o si no está en la Biblia, como no entiendo, nunca he entendido, pero lo que sí yo quisiera hacer esto: si realmente la palabra de Dios es la verdad, entonces la voy a obedecer. Muy bien, si usted tiene esa actitud de decir así: si la Biblia es realmente la verdad, yo obedeceré a Dios, yo obedeceré a la verdad. Si usted empieza por ahí, entonces con toda seguridad usted va a conocer la verdad de Dios. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Ahora, si usted no está dispuesto a obedecer al Señor, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo entonces? Dice en Santiago capítulo 1 también: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos dadivosamente y no hiere, y serle ha dada. Dios le dará sabiduría, la que usted no tiene, a la sabiduría que a usted le falta. Está prometiendo Dios que Él le va a dar sabiduría. El único requisito, recuerde, es que usted quiera obedecer al Señor. Y si usted, queriendo obedecer al Señor, no tiene sabiduría, no entiende cómo encontrar la verdadera persona que Dios ha preparado para usted, entonces pídaselo a Dios, pídale sabiduría. Él le va a dar discernimiento y sabiduría para entender quién es aquella persona. También debemos decir esto, número 8, los que son muy jóvenes con frecuencia se equivocan porque aún no conocen la naturaleza humana. Esto es un problema muchas veces en los que son jovencitos, especialmente el que apenas ha llegado a la mayoría de edad, ¿no? 17 años, 18 años, o de repente 20 o 25 años todavía. Claro, hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, el que tiene recién 18 o 20 años aún no conoce cómo es la naturaleza de las personas, aún no distingue bien la naturaleza humana, el comportamiento de las otras personas. Pero cuando alguien tiene ya 40 años o 50 años, ya no va a ser tan fácil que le engañen a esa persona. Bueno, todavía le podrán en algún caso engañar, pero ya no es muy fácil engañar a una persona de 60 años, porque ya se ha chocado con muchos fracasos esa persona. Y las experiencias le han enseñado a poder distinguir a la persona. Bueno, en algunos casos han dicho, yo lo he visto varias veces, ¿no? El padre de familia. Por ejemplo, yo tuve ese mismo caso, por ejemplo, cuando yo estaba en el quinto de secundaria, recién de 17 años. Entonces yo era tesorero de la promoción. Los muchachos de mi salón me eligieron a mí tesorero. Entonces el papá de uno de los jóvenes de mi salón le mandó a decir: oye, tráeme a ese tesorero para conocerlo, porque si es un ladrón, en menos de un minuto yo me voy a dar cuenta viéndolo y conversando con él. Y entonces el muchacho, el compañero mío, me llevó donde su papá, un señor altazo, y claro, ya de cierta edad. Entonces el señor apenas me vio, empezó a conversar, me preguntó, y en 3 minutos me dijo: ya, jovencito, muy bien, gracias. Y al día siguiente vino mi compañero y me dijo: mi papá dice que contigo no hay ningún problema como tesorero del salón. Dice que él de verte nomás y de hablarte ya sabe que no te vas a robar el dinero.
Eso me pasó a mí. Y yo estoy de acuerdo con eso ya. A la edad que yo tengo, nomás en 5 minutos que hable con una persona, yo puedo sacar mi cuenta. ¿Cómo es esa persona? Es que los años, la experiencia y experiencia de muchos fracasos. Y eso es lo que le enseña a uno a distinguir cómo son las otras personas. Pero esta experiencia no la tienen los que apenas están a los 18 o 20 años, y al no tener esa experiencia se equivocan. Están muy propensos a equivocarse, ¿no? Se fijan en la jovencita se fija en un hombre y él se fija en una señorita y para él es la persona más perfecta del mundo, y no es así. Es un simple engaño. Ese joven, esa señorita, es un simple engaño. Pero él no se da cuenta de eso porque no discierne todavía. Ahora, hay otros que son muy maduros, es cierto, tiene 20 años ya, no sé, Dios le da a algunas personas ese discernimiento desde muy jovencitos, pero generalmente no pasa eso. Y a veces los padres le dicen, oye, mira, no te metas con esa persona porque vas a destruir tu vida. Y entonces el joven piensa, o la chica piensa, dice mi papá qué sabe de la vida, mi mamá qué sabe del amor. Y luego cuando ya se da cuenta del tremendo fracaso, entonces por fin dice, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón. Y así sucede, así sucede. En Hebreos 5 dice la Biblia que cualquiera que usa de leche no tiene aún experiencia de la palabra de justicia porque es niño. Esto está hablando del crecimiento espiritual. El creyente que recién conoció a Cristo es como un bebé espiritual. Necesita leche espiritual. No tiene aún experiencia de la palabra de justicia porque es niño espiritualmente hablando. Más de los ya hombres perfectos es la vianda firme, es a saber, de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Esto es lo que decimos. La diferencia entre un niño espiritual que recién inicia su vida cristiana, no puede recibir alimento sólido. Un bebito en esta vida empieza con leche, no puede comer alimento sólido hasta que ya creció recién. Y luego aquí habla ya de un hombre crecido, un hombre maduro, ¿no? Es de los que por la costumbre, por las experiencias, tienen ya los sentidos ejercitados a la discreción del bien y del mal. Y fíjese aquí, específicamente para distinguir entre el bien y el mal, para distinguir entre, digamos, mi hija viene con la idea de cierto joven y lo que yo quisiera, lo primero que quisiera es hacerle verlo, a veces nomás con verlo, o si no, conversar un poquito, y ya está. En un 2x3 el papá, la mamá pueden sacar su cuenta y con bastante precisión pueden distinguir. Este es un buen joven, este es un buen hermano, esta es una buena hermana. Pero por lo contrario dirán, mira, por favor, si quieres saber mi opinión, hijo, hija, si quieres saber mi opinión, no te metas con esa persona de ninguna manera. Y la señorita posiblemente se echará a llorar porque piensa que su padre, su madre son malvados. Pero no, por los años que pasan, y aquí está hablando ya de un creyente, sus sentidos están ejercitados a la discreción del bien y del mal. Y por eso Dios pone a los padres justamente para poder guiar a los hijos, porque ellos, los padres, si tienen 50 años, algo así, pues ya distinguen bien el tipo de personas que hay en este mundo. Y el joven aún no entiende eso. Y lo peor es que no se da cuenta. Piensan, bueno, los padres son viejos, no saben nada del amor. Eso es lo que piensa. Y no se da cuenta quién es el que está equivocado. El número 9. Dios confirma su voluntad, por eso decimos, ¿no? Sobre un novio o novia por medio de los padres. Ahí está. Ahora, no quiere decir que el padre le va a decir, cásate con él, cásate con ella. No tanto así, ¿no? Aunque en realidad así fue en el caso de Abraham, como decimos. Usted puede verlo en el libro de Génesis, como Isaac no movió ni un solo dedo, Isaac, para buscarse él una novia, porque él confiaba enteramente, 100% en la voluntad de Dios.
Su papá, Abraham, fue el que mandó al mayordomo muy lejos a la tierra de Harán para buscar entre los que eran temerosos de Dios allí, los familiares de Abraham, entre ellos buscar una novia para Isaac. Y así fue. Y Rebeca no lo conocía a Isaac, Isaac no la conocía a Rebeca, pero los dos confiaron enteramente en la voluntad de Dios. Y Rebeca vino de muy lejos para casarse con Isaac, a quien ella no lo conocía. Entonces fue una bendición muy grande, porque ellos llegaron a ser también los antecesores, los antepasados del pueblo de Israel. ¿Y quién fue el que trajo novia para Isaac? Su papá Abraham. Por eso los padres, si usted como joven, señorita, quiere saber cómo entenderé quién es la persona para casarme, mire, Dios no le va a mandar un papelito desde el cielo con el nombre de la persona, pero sí Dios le va a decir por medio de los padres. Bueno, no tanto como que el padre le diga cásate con él, con ella, pero si usted busca a alguien, tiene amistad, está enamorado de alguien, entonces preséntelo a sus padres y observe cuál es la opinión de ellos, de los padres. Esa es la manera como Dios le va a hablar a usted. Dios va a confirmar su voluntad por medio de los padres. Dice en Proverbios capítulo 1, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, el castigo de tu padre, y no deseches la ley de tu madre. Fíjese, cuando habla del temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y esto del temor de Jehová se traslada al temor de los padres, porque es lo mismo. Si tú quieres obedecer a Dios, obedece a tus padres. Inmediatamente, en el mismo contexto, cuando habla del temor de Jehová, habla del temor de los padres, o sea, de la obediencia a los padres. Oye, hijo mío, el castigo de tu padre, y no deseches la ley de tu madre, porque obedecerles a ellos es obedecer a Dios. Y sigue diciendo, porque aumento de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los consejos, las instrucciones de tus padres van a llegar a ser aumento de gracia en tu cabeza y van a ser como collares en tu cuello para la vida entera, lo que tu padre, tu madre te aconsejan. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aquí tienes a dos personas, los pecadores que te quieren engañar, y tienes a tus padres que en el nombre de Dios están puestos para guiarte en tu vida como joven inexperto todavía. Oíd, hijos, Proverbios capítulo 4, del 1 al 3. Oíd, hijos, la enseñanza del Padre, y estad atentos para que sepáis inteligencia. Y como digo, a veces los muchachos se resienten de los padres, piensan que los padres le odian. No es así. No es así, es por la experiencia y por la sabiduría que ellos han adquirido en el transcurso de los años. Porque os doy buen enseñamiento, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre. Es el escrito, es Salomón el que escribe los proverbios. Él dice así: porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y enseñábame y me decía a su papá, a su mamá: sustente mis razones tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Las razones de los padres, los mandamientos de los padres, guárdalos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Engrandécela y ella te engrandecerá, hablando de la sabiduría. Si tú engrandeces a la sabiduría en tu vida, si tú sigues el camino de sabiduría que te enseña Dios en su palabra, que te enseñan tus padres colocados por Dios para guiarte, entonces engrandécela a la sabiduría y ella, la sabiduría, te va a engrandecer a ti, va a engrandecer tu vida,
la sabiduría que tú has seguido. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. ¿A quién? A la sabiduría de Dios, a la sabiduría de Dios. Pasamos al número 10. Dios confirma su voluntad también por medio del pastor o de otros hermanos maduros en la fe. Efectivamente, en primer lugar por los padres y seguidamente también, por supuesto, por medio del pastor de tu iglesia o también de otros hermanos que sean maduros, que puedan aconsejarte en la fe. Y eso es algo que muy poco se ve, que los jóvenes pidan consejo de los mayores, de los hermanos en la iglesia. Se ve muy poco, pero esa es la manera como Dios ha hecho el camino de la sabiduría. El consejo del pastor, la opinión del pastor ayuda muchísimo, igual que con la opinión de los padres también. Y yo mismo tuve una experiencia. Yo tenía como unos 22 años, 23 años de edad, y en cierta ocasión yo, estuve dentro de la iglesia buscando una señorita de la iglesia, y unos amigos míos que eran mayores que yo, pero eran mis amigos, hermanos de la iglesia, me llamaron y me aconsejaron y me dijeron, con toda sinceridad, me dijeron: mira, Enrique, la hermana tal, la señorita tal que tú quieres, estás buscando su amistad, está bien, es creyente, sí, pero lo que no concuerda es una cosa, me dijeron. Yo tenía apenas 23 años, me dijeron: mira, tú tienes un corazón que quieres seguir a Cristo en tu vida entera, tú quieres servir al Señor, tú serás predicador, llegarás a ser, no sabemos, pero se nota que tú quieres servir al Señor con todo tu corazón. Ahora, esta hermana no quiere servir al Señor. Está bien, es creyente, pero ella no está en el mismo pensamiento tuyo. Mientras tú busques al Señor, ella va a buscar otras cosas, va a buscar las cosas en la vida que le gusten y nada más. Tú vas a ir por este lado y ella va a ir por el otro lado. No concuerda tu amor al Señor con lo que ella es, no concuerda. Me dieron ese consejo. Bueno, ¿saben cuál fue mi reacción? Yo me molesté con mis amigos, con los hermanos mayores que me aconsejaban. Me molesté y pensé que estaban equivocados. Y al poco tiempo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que yo me diera cuenta de mi grande error y de que ellos, el consejo que me dieron, era completamente verdadero. Y así que, por mi propia experiencia, yo digo, hermanos maduros en la fe, que aconsejen al joven, a la señorita, y el pastor también, en primer lugar, por supuesto, ¿no? Bueno, años más tarde, ya cuando tenía yo casi 30 años, recién me casé, y el Señor me guió dentro de su voluntad, pero por mi propia experiencia yo sé cómo pueden aconsejar los hermanos que tienen mucha mayor madurez al joven, a la señorita también. Número 11, ningún noviazgo debe durar largos años. Esto es algo que pocas veces lo mencionan en una consejería de los jóvenes. Ningún noviazgo debe durar largos años. Hay noviazgos que duran 8 años, 6 años, 9 años, así. De ninguna manera, por ningún lado es aconsejable un noviazgo tan largo. Y vamos a ver las razones. Si los jóvenes ya están seguros de la voluntad de Dios, deben casarse lo más pronto posible. Ahora, si no están seguros de la voluntad de Dios, mejor romper ese noviazgo, claro. Pero si ya están seguros, estamos hablando de una pareja de jóvenes que quieren obedecer al Señor con todo su corazón, y después de haber orado mucho y de haberse conocido un tiempo, ya Dios les ha mostrado, Dios les ha confirmado que ambos deben casarse. Entonces, a partir de ese punto, deben casarse lo más pronto posible, lo más pronto posible. ¿Y por qué? En primer lugar, por las tentaciones sexuales. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Cantidad de veces lo hemos visto.
Los jóvenes caen en tentación sexual, en fornicación, y luego vienen lágrimas y muchísimos problemas detrás de eso. ¿Por qué razón? Porque debemos entender, esa es una de las razones, una de las mayores razones para que se deban casar pronto, a partir del punto de entender y estar seguros de la voluntad de Dios. Ahora muchas veces van a decir, y a veces los padres también, ahí sí, ya en este caso ya no con tanta razón, ahí sí, ya no con mucha razón, dirán los padres, no, pero ¿cómo te vas a casar si recién tienes 22 años o apenas tienes un trabajito con sueldo mínimo y el joven también no gana mucho y no tienen nada, no tienen casa, no tienen nada, ¿cómo se van a casar? Ahí sí yo estoy en desacuerdo. Y yo como padre de familia, que tengo hijos y que tengo nietos, yo estoy en desacuerdo con ese consejo de los padres. Diciéndoles, no tienen economía, mejor espera 3 años y ya cuando termines de estudiar te vas a casar. Y él también, cuando ya tenga un mejor trabajo, cuando tenga un buen sueldo, dentro de 5 años, entonces recién cásense. Ahí sí, en ese punto yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque gracias a Dios, en el tiempo de ahora, existen métodos anticonceptivos muy eficaces. Y claro, una pareja bastante joven, ¿no? Él tiene, digamos, 21 años, ella tiene 20, etcétera. Si son bastante jóvenes y aún su base económica todavía es débil en la economía, entonces es muy aconsejable todavía no tener hijos, esperar, eso sí, unos añitos para tener hijos, ¿no? Dios ha puesto los métodos anticonceptivos muy eficaces el día de hoy. Pero entonces, esperar a que pasen largos años cuando ya él tenga muy buena economía y ella también. ¿Saben qué? El punto ideal donde ya tienen todo, tienen sus artefactos, tienen su casa, tienen un buen trabajo estable. Ese punto ideal para casarse, ¿saben qué? Nunca va a llegar. El punto ideal bajo el aspecto económico para poder casarse no llega nunca. Y entonces, por las razones que hemos mencionado, la primera razón, la más importante, las tentaciones sexuales. O esperaremos que los jóvenes estén haciendo eso ocultamente tengan relaciones sexuales y mantengan un noviazgo de muchos años. Desde ningún punto de vista es bueno prolongar un noviazgo. Los jóvenes, los que son muy jóvenes, tienen muchas energías. En su trabajo ganarán poquito los dos, es cierto, pero entre los dos casándose, aunque vivan en un solo cuartito de 2 metros por 3 metros, los dos se ayudarán mucho mejor si ya están casados. Así que a veces los padres no están de acuerdo con eso, de lo cual yo sí discrepo. Deben casarse lo más pronto posible. En el número 14, los noviazgos que duran muchos años casi siempre terminan rompiéndose. Yo lo he visto más de una vez. Esos noviazgos de 8 años, de 9 años, ¿saben cómo terminan? El joven se va por allá y ella, quebrantada su vida, llena de lágrimas, se separan, se rompe el noviazgo de 10 años o de 7 años, se rompe. Y a veces también sucede que el joven rapidito encuentra una esposa y en un 2x3 se casa. Una de las razones por la que el noviazgo ha durado 7 años o 9 años, una de las razones, ¿saben por qué? Porque él no está seguro de casarse con ella. Y aunque él diga yo me casaré contigo, aunque lo prometa, no está seguro. Porque si estuviese seguro de casarse con ella, ya se habría casado. Hace varios años que ya se habría casado. Entonces, eso es lo que debemos decir en este caso. Número 15. ¿Qué sucede si no encuentro a nadie para casarme? Eso, claro, es frecuente, ¿no? Sobre todo en las señoritas. En el joven tal vez, bueno, el joven tiene la ventaja de que él puede buscar. La señorita no va a decirle algo, oye, cásate conmigo, pero sí puede orar, puede acudir a Dios.
y Dios le va a contestar. A veces tiene que esperar un poco, ella tiene que esperar un cierto tiempo y clamar a Dios si realmente desea casarse. Clamar a Dios y no meter la pata involucrándose con alguien que no sea cristiano. Pero, ¿qué sucede si no, aún así, aún orando y pasa mucho tiempo, si no encuentro a nadie para casarme? Entonces debemos sacar una conclusión. Tal vez el Señor quiere que usted permanezca soltero o soltera toda su vida. Tal vez, tal vez. Bueno, hay algunos casos en que se casan las personas bastante maduras, también eso es cierto. Yo recuerdo el caso de un misionero que se llamaba Vernon Miller, que el fundador de la escuela para sordos, el evangelismo de las personas sordas en el Perú, fue uno de los iniciadores, fue el misionero Vernon Miller. Y acá en Chosica, con nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de San Fernando, acá en Chosica, Vernon Miller, yo lo conocí siendo yo bien jovencito, estableció el colegio de sordos para evangelizarles y para darles educación también. Tenía su escuela de sordos. Y él, cuando estuvo acá en Chosica, tendría, yo calculo que entre 45 y 50 años. Yo creo que 50 años más o menos ya tenía él. Estaba soltero y necesitaba una esposa. Y entonces en uno de sus viajes, ellos tienen programado un viaje de regreso. En un viaje que regresó a Estados Unidos, después de unos meses volvió y ya se había casado. Dios le había dado una esposa. Ella también era de edad madura y no tuvieron hijos nunca, claro. Él tenía 50, ella tenía una edad similar. Sirvieron a Dios como yo creo que 30 años más han servido al Señor. Ambos no tenían hijos, se casaron de edad ya madura. A veces eso sucede. No sabemos, pero cada caso es diferente. Tal vez si pasan bastantes años y el Señor no le da un esposo, una esposa, y si usted quiere seguir obedeciendo al Señor, piense que tal vez el Señor quiere que usted se quede soltero o soltera. La Biblia habla de muchas ventajas en la vida para alguien que permanece soltero. Eso sí es cierto, vamos a verlo ahora. Hay muchas ventajas para alguien que permanece soltero o soltera. También hay desventajas, la soledad, ¿no? La misma Biblia dice, por ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo, pero hay hombres a quienes Dios le da un don especial. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, por ejemplo. Estaba solo, se piensa que de repente haya sido viudo, pero si fue viudo estuvo casado muy poco tiempo, pero estaba solo Pablo, su trabajo misionero por todo el Imperio Romano, pero nunca estuvo solo, no estaba en soledad, todo el tiempo le acompañaban otros misioneros, todo el tiempo estaba con los hermanos, no estaba solito, servía al Señor. Y esa es la alternativa de un varón de Dios que esté soltero, servir al Señor 100%, en su trabajo y en la iglesia, servir al Señor, estar al lado de los hermanos, evangelizar, discipular. No estará solo, estará acompañado de muchos creyentes sirviendo al Señor. Lo mismo para una mujer cristiana que se quede soltera para siempre. Igual, la alternativa para una dama soltera, servir al Señor. Porque sirviendo al Señor en su iglesia local, nunca estará sola. Siempre tendrá discípulos, siempre tendrá personas para evangelizar, siempre tendrá otras damas que ella tenga que enseñar. Eso es la alternativa muy ventajosa para un creyente o creyente que Dios determine que se va a quedar soltero o soltera. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, en este capítulo ellos le habían escrito a Pablo de multitud de problemas dentro del matrimonio, un sinnúmero de problemas matrimoniales le habían escrito preguntándole a Pablo. Entonces, sobre ese tema de sinfín de problemas matrimoniales, el apóstol les contesta así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería, hay muchas ventajas de que un hombre permanezca soltero. Se va a librar de 1000 problemas porque tener una familia no es nada fácil. Vienen miles de problemas y sacrificios al llevar adelante una familia. Entonces, por eso dice aquí, ¿no? Bueno sería al hombre no tocar mujer, sería muy ventajoso.
si el hombre tiene ese don de Dios, porque ese es un don que Dios da a algunos varones, poder quedarse solos, no a todos. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, mas por evitar las fornicaciones, cada varón tenga a su mujer y cada mujer tenga a su marido. Fíjese cómo la Biblia es tan práctica, cómo Dios es tan práctico, tan realista, como dicen, ¿no? A causa de las tentaciones sexuales. Es mucho mejor que cada uno esté casado. Eso es mejor que estar soltero y estar continuamente metiéndose con una mujer, cometiendo fornicación, adulterio. Es mejor entonces que se casen. Ahora dice también, continúa diciendo el apóstol Pablo, porque querría que todos los hombres fuesen como yo, y él estaba solo, como hemos dicho. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Es muy cierto, cada hombre es diferente, cada mujer es distinta. Dios prepara a algunas hijas de Dios para el casamiento, Dios les prepara, pero Dios prepara a algunas hermanas también para quedarse solteras. Pero como digo, no para quedarse solas, sino para servir al Señor en la iglesia local. Hay muchísimo trabajo siempre dentro de la iglesia. Evangelizar, discipular a los hermanos, enseñar, aconsejar, visitar. Un sinnúmero de trabajos hay dentro de la iglesia local. Y si usted está sola como dama en Cristo, no va a estar nunca sola si usted quiere servir al Señor. Siempre va a estar acompañado de hermanos. Esos hermanos le amarán a usted. Esas damas a quienes usted disipule le van a amar a usted. Ese era el caso del apóstol Pablo. Muchos hermanos le amaban. Cuando Pablo se despidió de los pastores, de los ancianos en Éfeso, dice la Biblia, él les había dicho, miren, me despido, nunca más voy a volver a ver su rostro, nunca más me van a ver ustedes. ¿Qué sucedió? Esos ancianos eran pastores, todos se echaron a su cuello y estaban llorando. Se abrazaban del cuello de Pablo llorando. Todos ellos lo amaban grandemente a este apóstol de Dios. Y él era soltero. Por eso, si usted es una hermana soltera, sirva usted al Señor. Rodéese de creyentes a quienes usted aconseje, a quienes usted les disipule, les enseñe la palabra de Dios. Ellos le van a amar a usted, tanto como si usted tuviera hijos naturales. Ellos serán sus hijos espirituales. Eso dice el apóstol Pablo de Timoteo. A Timoteo, mi amado hijo, le dice a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No tuvo hijos de su sangre Pablo, pero Timoteo era su hijo espiritual, amado hijo. Y no era el único, Pablo tuvo muchos hijos y también hijas espirituales. Entonces, como dice acá, ¿no? Pablo dice, quisiera que todos los hombres se queden solos como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno de una manera y otro de otra. Hay hombres que no pueden soportar la soltería y también hay mujeres que no pueden resistir la soltería. Clame usted a Dios, pídaselo al Señor. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo. Empero si no se pueden contener, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. Cásense. Busque una hermana creyente, un hermano creyente y de todas maneras cásese. Mas también si te casares, no pecaste. Y si la Virgen se casare, no pecó. Pero aflicción en la carne tendrán los tales, mas yo os perdono. Aflicción en la carne, eso es lo que dice. Llevar adelante el matrimonio, llevar adelante una familia, los hijos, conlleva aflicción en la carne, conlleva sufrimiento. Y de eso es lo que habla la Biblia, que es más ventajoso estar soltero. Hacemos un repaso. Número 1, es importantísimo aprender sobre el noviazgo porque se formará una familia para la vida entera. Número 2, como todo en la vida, el noviazgo es un asunto de obediencia a Dios o de rebeldía a Dios en cuanto a la persona con que me voy a casar. Número 3, obedecer a Dios trae bendición, así como desobedecer al Señor va a traer maldición. Si queremos ser obedientes, Dios ya tiene preparada una persona dentro de su voluntad. Si queremos ser obedientes, si no,
no hablemos de eso, si no vamos a ser obedientes. Número 5, el Señor nos advierte grandemente de no formar un hogar entre un creyente y un incrédulo. Número 6, ¿cómo discernir quién es la persona con quien debe casarse? Es decir, obedeciendo al Señor. ¿Quién es esa persona? 7, el Señor dará sabiduría al joven o a la señorita. Si es que quieren ser obedientes, Dios le va a enviar sabiduría si le pedimos sabiduría al Señor. Número 8, los que son muy jóvenes con frecuencia se equivocan porque aún no conocen la naturaleza humana, aún no disciernen bien el conocimiento de las personas, no distinguen bien todavía. Dios confirma su voluntad sobre un novio o novia por medio de los padres. También Dios confirma su voluntad por medio del pastor, incluso de otros hermanos o hermanas que sean maduros en la fe, la consejería que yo busque con ellos. Número 11, ningún noviazgo debe durar por largos años. No debe ser así. Si los jóvenes ya están seguros de la voluntad de Dios, deben casarse después de haber entendido y estar seguros de la voluntad de Dios. Después de ese punto, deben casarse lo más pronto posible. Las tentaciones sexuales son una de las mayores razones para que deban casarse pronto. 14, los noviazgos que duran muchos años casi siempre terminan rompiéndose. Y número 15, ¿qué sucede si no encuentro a nadie para casarme? Tal vez el Señor quiere que yo permanezca soltero o soltera. Dios conoce dentro de su sabiduría mi naturaleza, me conoce perfectamente. De repente Dios quiere que yo esté soltero toda la vida, pero como decimos, sirviendo al Señor en la iglesia local, nunca estará usted en soledad. Siempre le amarán a usted todas las personas a quienes ustedes les enseñe la palabra de Dios. Vamos a orar un momentito. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias por las personas que escuchan, especialmente por los jóvenes que están pensando en el matrimonio, Señor. Gracias por la sabiduría que tú das por medio de tu palabra. Bendice a cada persona que escuche esta enseñanza. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima semana para continuar con 21 temas de discipulado bíblico.